¿Quieren que lo hable? Sí, porque lo estamos grabando, sí es cierto. Vamos a hablar del proceso electoral, vamos a tratar de 3 temas en específico. Ese es nuestro panorama del curso. El primero se llama el papel de FEPADE como parte del sistema electoral. Vamos a ver qué papel juega FEPADE en este sistema electoral, que es importante ubicarlo porque de repente lo confundimos y de repente confundimos las funciones del IFE con las de FEPADE o las del Tribunal Electoral con las de FEPADE. Vamos a ver quiénes nos garantizan la democracia y a qué se dedican cada una de ellas. Segunda, hablaremos de los delitos electorales. Aquí hablaremos un poquito más de los delitos que se pueden cometer el día de la jornada, porque sabrán ustedes mejor que yo que el observador electoral no únicamente es en la jornada, sino desde que inicia el proceso electoral, los observadores electorales pueden estar al pendiente del proceso. Sin embargo, bueno, el mayor auge que tenemos es dentro de la jornada electoral y vamos a estudiar esos delitos, ¿ok? Y finalmente hablaremos de la denuncia, un tema bien importante. ¿En dónde podemos denunciar? ¿Qué es lo que podemos denunciar? ¿Tenemos que aportar pruebas o no al Ministerio Público? ¿Hay denuncias anónimas? ¿Tengo que denunciar ante el Ministerio Público Federal, ante el Ministerio Público Local? Todo eso lo vamos a tratar en este tema, ¿ok? Cualquier duda, una vez más, levante la mano, con muchísimo gusto lo tomaremos en cuenta. Perfecto, gracias. Muy bien. Antes de entrar al papel de FEPADE como parte del sistema electoral, sí quisiera mencionar. ¿Saben cuáles son las etapas del proceso electoral? Porque esto es como la parte base. No lo tocamos aquí, pero es importante que lo mencionemos. ¿Saben cuáles son las etapas de nuestro proceso electoral federal? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Así es? Ujú. Exactamente. Esas son las 4 etapas. Las 4 etapas son básicamente las siguientes. La primera se llama preparación de la elección. La segunda se llama jornada electoral. La tercera se llama resultados y declaración de validez de la elección. Y la cuarta y última se llama dictamen de presidente electo. Son 4 etapas. Es importante que sepamos dónde estamos el día de hoy. Hoy estamos en la etapa de la preparación de la elección. Y a manera de preámbulo muy rápido, la preparación de la elección se refiere a todos aquellos actos necesarios para organizar la jornada electoral. Aquí se dan las campañas, aquí se dan las precampañas, aquí los que quieren ser observadores electorales se inscriben, aquí aquellos que quieren ser representantes de casilla de los partidos políticos se inscriben, aquí se insacula o se elige a los funcionarios de casilla y se les capacita. Es decir, todo lo que ustedes imaginen necesario para organizar la jornada está en la primera etapa, la etapa de la preparación de la elección. ¿Alguien recuerda cuándo inició esta etapa? ¿Cuándo inició la etapa de la preparación? Un poquito antes. En octubre, pero fue el 7 de octubre. A partir del viernes 7 de octubre del 2011 estamos en proceso electoral federal. Ahí empezó nuestra etapa de la preparación de la elección y va a concluir hasta el 1 de julio a las 7:59 de la mañana. Esa es la preparación de la elección, lo necesario para organizar la jornada. La segunda etapa, la etapa de la jornada, será el próximo domingo 1 de julio del 2012. Estamos a 18 días de la elección el día de hoy. Es el día más importante, es el día en que verificamos que la elección, sobre todo los observadores electorales, el día que más participan, el día de la jornada, próximo domingo 1 de julio. Aquí empezamos diciendo que inicia a las 8 de la mañana, pero aquí hay una confusión generalizada, que de repente son 8:05 y vemos que no están recibiendo votos y queremos denunciar que no se están recibiendo los votos a las 8:05, 8:10. Eso no es una falta ni un delito. La jornada inicia a las 8 de la mañana, pero la jornada inicia con la integración de la mesa directiva de casilla. Entonces, a las 8 de la mañana se reúnen, integran la mesa y más o menos 8:15, 8:30, por muy tardar, es una hora normal de que se empiece la recepción de votos. Entonces, 1 de julio a las 8 de la mañana inicia la jornada electoral y concluye cuando se clausura la casilla. Así dice la ley. ¿Qué diferencia hay entre cierre y clausura de la casilla? ¿Alguien lo sabe? Exactamente, eso es. El cierre de la casilla es a las 6 de la tarde, pero ahí todavía no termina la jornada. A las 6 se cierra la casilla. ¿Qué pasa? Sale el presidente de mesa y dice, hasta aquí, ya nadie más se puede formar. Los que están formados pueden votar, pero nadie más se puede formar. Una vez que
se cierra la casilla y dejan de votar todos los que están formados, los funcionarios de casilla se reúnen y hacen lo que se llama escrutinio y cómputo, que aunque suene un poco extraño es muy sencillo. Escrutinio es separar y cómputo es contar. Separan los votos, tantos por el cuadrito, tantos por el circulito, tantos por el rectangulito, los cuentan y llenan las actas. Una vez que llenan las actas, hacen lo que mencionaba el licenciado, la sábana, la ponen afuera de la casilla y ahora sí clausuran la casilla. Hasta ese momento termina nuestra jornada electoral, ¿ok? Siempre es posterior o normalmente es posterior a las 6 de la tarde. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay un supuesto en que se puede cerrar la casilla antes de las 6 de la tarde. ¿Alguien sabe cuál es? Que es muy extraño. Yo, cuando todos hayan votado, cuando se acredite que todos los votantes hayan votado en la casilla, entonces se puede cerrar. Supongamos que a las 4 ya votaron todos, pues ya pueden cerrar la casilla, ¿ok? Pero normalmente la clausura se da después de las 6 de la tarde. Y entramos a la tercera etapa, la etapa de resultados y declaración de validez de la elección. Esta etapa es muy sencilla. ¿De qué se trata? Una vez que los funcionarios electorales hacen lo que llamamos paquetes, es decir, meten todas las boletas y las actas en una cajita, se lo mandan al IFE. Aquí empieza esta última etapa, con la remisión de los paquetes electorales al IFE. Una vez que el IFE lo recibe, hace el cómputo final de todas las casillas y decide quién ganó. Esa es la última etapa, resultados y declaración de validez. Y esta etapa puede terminar en dos momentos, que son muy distintos. Uno, si nadie impugna la elección, cuando el IFE diga quién tuvo mayoría. Y segundo, si alguien impugna la elección, hasta que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones. Esa es la tercera etapa, y ojo porque aquí termina una elección que no sea de presidente de la República. Si no eligiéramos a presidente de la República como en 2009, aquí termina la elección, aquí termina el proceso electoral. Pero hay una cuarta etapa muy peculiar en nuestro código, una cuarta etapa que solo se actualiza cuando elegimos a presidente de la República. Y la cuarta etapa se llama declaratoria de presidente electo. ¿Y de qué se trata esta cuarta etapa? Es muy fácil. Dijimos ahorita que si nada más elegíamos a diputados, podía terminar en dos momentos. Si no había impugnación cuando el IFE decidiera y si había impugnación hasta que el tribunal resolviera. Pero en esta cuarta etapa, cuando elegimos a presidente, no importa si los partidos políticos impugnan o no la elección. El tribunal electoral siempre se va a pronunciar. Siempre se va a pronunciar sobre qué? Sobre lo que hizo el IFE. Si lo queremos ver de forma muy sencilla, es como si el tribunal le revisa la tarea al IFE. Si el IFE hizo las cosas bien, tenemos un presidente electo. Si hubo por ahí algo que fue determinante, entonces tenemos que reponer la elección, ¿ok? Entonces, si me di a entender, esta cuarta etapa, únicamente cada 6 años, cuando elegimos a presidente de la República, el tribunal siempre se va a pronunciar, independientemente de que se impugne o no la elección. ¿Sí vamos hasta ahí claros? Dígame usted. Ok, es muy importante la pregunta, ¿cuál es la razón por qué cada 6 años le añadimos o llegamos hasta la cuarta etapa? La razón es muy sencilla. Por la importancia del cargo de presidente de la República, el legislador consideró, no importa si los partidos impugnan la elección o no, es tan importante el cargo de presidente de la República que tu tribunal tienes la obligación de siempre revisar la elección. Si a tu juicio tribunal fue una elección transparente, legal, tenemos un presidente electo. Si a tu juicio tribunal la elección de alguna forma no fue legal, se tiene que reponer la elección. La razón sería la importancia del cargo de presidente de la República. Esa sería básicamente la razón, que a juicio del legislador fue suficiente para que existiera una cuarta etapa en el proceso electoral. ¿Ok? Entonces, esta cuarta etapa solo la actualizamos cada 6 años cuando elegimos a presidente de la República. ¿Sí quedó claro más o menos el proceso electoral? Dígame usted. El Tribunal Electoral lo que hace es revisar el dictamen de validez que realiza el Instituto Federal Electoral. Y el dictamen de validez se refiere a toda la elección. Entonces el IFE hace su dictamen de validez, el tribunal lo revisa, si el tribunal considera que es legal, la elección es legal, tenemos un presidente electo, por eso es dictamen de presidente electo, y si el tribunal considera que la declaración de validez de la elección del IFE no es legal, bueno, se repone la elección. Eso es básicamente lo que hace el tribunal. ¿Ok? Siempre se da la cuarta etapa, pero nunca ha ocurrido que se tenga que reponer la elección. Por fuerza, vamos a llegar a la cuarta etapa en este 2012, pero nunca hay un antecedente que se haya tenido que reponer la elección porque a criterio del tribunal la elección no sea legal. Pero la cuarta etapa siempre se llega.
El IFE, el Tribunal Electoral, recordemos que esto fue reforma 2007-2008, entonces esa es la cuestión. Sí, entonces, esta elección presidencial es muy especial, ¿por qué? Y es importante que lo tengamos en cuenta, gracias por la pregunta porque me da pie a decir esto. Esta elección es muy importante, muy especial, peculiar, porque es la primera elección presidencial en donde aplicamos las reformas 2007-2008. Entonces vemos muchas cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, esto de la suspensión de propaganda gubernamental, antes no se hacía. Entonces, ahora se está definiendo qué sí es propaganda, qué no es propaganda. Por eso vemos que en ocasiones también los consejeros del IFES dicen esto sí, esto no, y tenemos que estar al pendiente de los acuerdos del IFES, sobre todo servidores públicos, precisamente por esto, porque es la primera elección presidencial, porque ya tuvimos una 2009 intermedia, pero presidencial es la primera en donde se aplican esas reformas 2007-2008. ¿Ok? Entonces, esto únicamente como preámbulo para saber dónde estamos el día de hoy. Hoy estamos en la etapa de preparación de la elección, que inició el 7 de octubre, ¿ok? Y aquí, únicamente para mencionar que también considero importante qué es lo que se suspende durante la etapa de campañas electorales, porque ahí hay mucha confusión y de repente esto nos crea mucho ruido. ¿Qué suspendemos? Sobre todo servidores públicos. ¿Qué es lo que deben suspender los servidores públicos durante campañas electorales? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué se suspende? ¿Se suspende la entrega de apoyos? ¿Se suspende la aplicación de recursos? ¿La inauguración de obras promocionales del gobierno? Nos dicen, ¿alguien tiene otra opinión? Muy bien. Esa es una posición importante. Vamos a ver lo que dice la ley exactamente. Esto está fundamentado en el artículo 2 del COFIPE y el 41 constitucional. Únicamente y brevemente dice, a partir de que inician campañas, ¿que cuándo fue? 30 de marzo. Campañas electorales serán el 30 de marzo. Y hasta que concluya la jornada, 1 de julio, se deberá suspender todo tipo de difusión de propaganda gubernamental. Para ello, únicamente hay 4 excepciones. Autoridades electorales, autoridades educativas, autoridades de salud y una cuarta que es protección civil en caso de emergencia. Destaquemos 2 cosas aquí. Primero, lo único que la ley ordena suspender es la difusión de propaganda gubernamental del 30 de marzo al 1 de julio. Le hace radio, televisión, de manera indirecta espectaculares, porque fue una resolución, del Tribunal Electoral. Pero del 30 de marzo al 1 de julio, suspensión de propaganda gubernamental. Y alguien dirá, oye, pero por ahí hay un anuncio del SAT donde nos invitan a pagar, o hay un anuncio por ahí de vacunar a nuestros hijos. ¿Por qué salen esos anuncios si se supone que es suspensión total de propaganda gubernamental? Dígame usted. Hay una duda que tengo. Yo trabajo en investigación y he buscado información en el INMujeres porque trabajamos cuestiones de género precisamente. Y sale un letrerito que a partir del 30 de marzo no se publican informaciones. ¿Eso es propaganda? Eso fue algo muy importante y le digo, la propia elección, que fue la primera elección presidencial donde aplicamos esto, creó mucha confusión en los servidores públicos. Y de repente teníamos servidores públicos que ya no querían aplicar recursos y servidores públicos que bajaron sus portales de internet. Entonces, para conocer más del tema, porque muchas veces los mismos servidores públicos no lo conocían, es importante saber que esto lo reglamenta el IFE. Y esto lo reglamentó el IFE este año en un acuerdo que es el Acuerdo 75/2012, del 9 de febrero de este año, en donde establece todas las excepciones y dice, por ejemplo, que los portales de Internet pueden seguir estando en Internet en línea, pero únicamente para cuestiones informativas, trámites y servicios. Cuestiones de información no debían por qué haberse bajado, únicamente logros es lo que debía haberse bajado o difusión de obras. Cuestiones informativas, trámites y servicios pueden seguir estando en los portales de Internet. Pero precisamente por esta confusión que se creó, muchas instituciones incluso optaron hasta por quitar sus portales de Internet. O muchas instituciones con la duda dejaron de entregar recursos en este tiempo, lo cual no es correcto. También es importante mencionar, hay instituciones que para protegerse crearon estrategias. Por ejemplo, secretarías de desarrollo de los 3 niveles de gobierno. Dijeron, me toca mi entrega de recursos el 15 de junio.
Pero son 15 días antes de la elección, ¿qué tan conveniente podría ser para mí entregar una despensa el 15 de junio, aunque la ley no me lo prohíba? Bueno, entonces para hacerlo políticamente correcto, no entrego el 15 de junio, reprogramo esa entrega y entrego doble despensa el 15 de mayo. Eso es válido, cualquier institución lo pudo haber hecho y muchas lo hicieron, siempre y cuando no se tenían que dejar de aplicar los recursos, porque no es ninguna facultad legal que durante campañas se suspenda aplicación de recursos. Lo único que la ley obliga realmente a suspender es esto de la difusión de propaganda gubernamental. ¿Ok? Dígame usted. La manera como se entregan los recursos en las comunidades indígenas es, bueno, pues se entregan vales, bueno, yo no me acuerdo si son vales, pero se entregan los recursos para los jóvenes estudiantes, para las madres, y hacen unas colas ahí terribles para entregarlas, en fin, el absurdo del absurdo desde mi punto de vista, ¿no? Porque en realidad viene toda la población por ese recurso y ese recurso, digamos, es el que da Indesol para las madres y los jóvenes estudiantes. Este recurso, si se estuviera entregando el 15 de junio, tampoco, no, o sea, está dentro de lo que estableció el Acuerdo 75-2012. Así es, lo único que suspende es la difusión de propaganda, pero Sedesol, Indesol pertenece a Sedesol. Sedesol consideró prudente, creo que un mes antes, no entregar ningún tipo de recurso. Ahí ya no sería por una cuestión del IFE, sino por una cuestión de reglamentación interna de cada una de las dependencias, que se puede hacer obligatorio, no para todas las dependencias, sino para la dependencia en específico. Entonces, servidores públicos de Sedesol saben que de tal fecha para adelante ya no pueden entregar recursos, que debieron haber reprogramado esas entregas. Pero es una cuestión interna, ya no es una cuestión del IFE, efectivamente. Muy bien, entonces este fue el pequeño preámbulo, vamos a tratar de pasar ahora sí ya a los temas que nos tocan, pero sí es importante que ustedes conozcan este acuerdo, el 75/2012, donde establece las excepciones del IFE. El papel de FEPADE como parte del sistema electoral. Aquí es importante que aclaremos qué es la FEPADE y a qué se dedica FEPADE, porque seguramente algunos de ustedes que tengan contacto con la televisión han visto y van a volver a ver los anuncios de FEPADE, y ya todo el mundo quiere denunciar todo ante FEPADE. Con la famosa frase de abusan de nuestra necesidad, mucha gente ya hasta nos agarra de broma. Y sí es bueno que hablen a FEPADE y que nos pregunten y que los orientemos, pero vamos a ver para qué realmente sirve la FEPADE. FEPADE es parte del sistema electoral. El sistema electoral son las instituciones que les garantizan la democracia. A nivel federal somos tres: el IFE, el Tribunal Electoral y nosotros que somos la FEPADE. Cada una de ellas tiene funciones y características distintas. Cada una de ellas se dedica a cosas específicas. Y de repente nos encontramos con que nos quieren denunciar a FEPADE. Es que estaba en mi casa y a las 3 de la mañana sonó el teléfono y era un partido político que me invitó a votar por él. Es muy molesto y quiero denunciar un delito. Eso seguramente es muy molesto, pero eso no es un delito electoral. Eso es algo que le corresponde conocer al IFE, porque es algún tipo de propaganda que prohíbe el COFIPE y por lo tanto puede sancionar el IFE. ¿Algún otro ejemplo? Esto de la suspensión de la propaganda gubernamental. De repente nos dicen, oye, es que yo vi un comercial ayer de un gobernador X que salió